Me da mucho gusto saludarles. Hoy voy a invitarte a que leamos un versículo muy conocido por todos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y voy a llamar a esta palabra la certeza de lo que se espera. Y voy a hablarte, como lo he venido haciendo, de una experiencia también personal que tuve. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando uno piensa en su historia, la historia familiar, la historia personal, uno puede traer a la mente muchos momentos, muchos recuerdos que seguramente marcan nuestra vida. En mi caso, hay cosas que quedaron muy grabadas. Déjame platicar brevemente de una de ellas, que en algunas ocasiones yo he testificado de cómo cuando nosotros como familia escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, cuando se nos predicó el evangelio, particularmente mi papá tuvo una respuesta que fue contundente, fue impresionante. Cuando tú tienes una imagen y tienes pues el conocimiento de cómo es o cómo son las personas de la casa con las que vives y convives todos los días, claro que te das cuenta inmediatamente de cualquier situación. De ahí que muchas veces
es precisamente en la casa en donde se dan cuenta de los estados de ánimo, de los enojos, a veces de las tristezas y de muchas cosas que pasan en nuestro corazón. Y particularmente ustedes saben que los papás nos conocen muy bien a los hijos, pero también uno aprende a conocer a los papás. Así que esa reacción, esa respuesta que tuvo mi papá, particularmente mi papá, a la palabra del evangelio fue impresionante. Tan impresionante que a los 8 meses de haber empezado a ir a una iglesia y de haber escuchado el mensaje del evangelio, mi papá tuvo la convicción del llamado de Dios a su vida y entonces dejó todo para inmediatamente emprender esta inversión en su capacitación ministerial. Y entonces ahí empezaron a suceder muchísimas cosas, como por ejemplo esta que te quiero platicar y a partir de la cual estoy hablando de la certeza de lo que se espera. Porque yo empecé a ver en el corazón de mi padre, empecé a ver un carácter tan lleno de fe, empecé a ver a un hombre en verdad con una fe impresionante y empecé a ver a un hombre que tomó la decisión, tomó ese carácter de creerle a Dios en todo y con todo. Y después de que empezaron a pasar semanas y semanas y mi papá había dejado de trabajar porque estaba invirtiendo su tiempo en esta capacitación, repito, en esta formación ministerial y espiritual. Yo recuerdo cómo una ocasión se me quedó tan grabado eso en mi corazón y en mi alma, porque en una ocasión veo o recuerdo cómo sale mi mamá al comedor donde estaba mi papá sentado leyendo su Biblia y estudiando, y yo recuerdo cómo mi mamá le dijo a mi papá, le dijo: Gabriel, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo recuerdo que mi papá estaba con su Biblia y estaba escribiendo y levantó su rostro y dijo: ¿qué vamos a hacer de qué? Y mi madre le dice: no tenemos nada para comer el día de hoy. Y en ese tiempo mi hermano, el menor, todavía estaba pequeño, todavía pues tomaba leche, etcétera, etcétera. Y recuerdo muy bien cómo mi mamá le dijo a mi papá: los más grandes los puedo enviar con su abuela o con sus tíos para que coman, pero al más pequeño necesitamos darle su leche, etcétera, etcétera. Y yo solamente vi cómo mi papá la escuchó y después se agachó y mi papá dijo: Dios hará algo, Dios hará algo. Y recuerdo esas palabras de Dios hará algo. Y ahora lo puedo decir puedo atreverme a decir con entendimiento claro. Hoy lo puedo decir así, porque ha sido parte de mi vida. Pero en ese momento yo simplemente me quedé como viéndolos a los dos y pensando: ¿cómo es eso de que Dios hará algo? Y pasaron apenas unos minutos cuando alguien tocó la puerta de la casa. Yo salí, era una persona que yo no conocía, entré y le di, esa persona iba a buscar a mi papá, entré, le di el recado a mi papá sale y yo salí detrás de él para escuchar y me quedé ahí escuchando la conversación. Esa persona que había llegado en ese momento era un vecino que tenía poco tiempo de haber llegado a vivir ahí cerca de la casa. Y entonces ese hombre le dijo a mi papá: ¿usted es Gabriel Aguirre? Sí, así es, yo soy Gabriel Aguirre. Y le dice: me dijeron que usted se dedica a la ventanería de aluminio y a los vidrios, etcétera, etcétera, y yo necesito un trabajo en mi casa y necesito vestir toda mi casa con ventanas, etcétera, etcétera. Cuando mi papá asiente en su cabeza que claro, él se dedicaba a eso, entonces el hombre le dijo: este trabajo, mi papá le preguntó: ¿usted cuándo necesita este trabajo? Y el hombre le dijo: yo necesito el trabajo no tan urgente, lo necesito quizás 2-3 meses después, pero, y ahí eso no se me olvida, en ese momento el hombre mete su mano a la bolsa y dice: pero
le quiero dejar esto como anticipo. Y yo recuerdo cómo sacó dinero, porque yo estaba ahí viéndolo, sacó dinero, lo puso en las manos de mi papá. Mi papá le dijo, no es necesario que usted me deje un anticipo todavía. Y el hombre le dijo, no, yo ya tengo dispuesto esto como anticipo para este trabajo, y de una vez se lo dejo. Y entonces terminaron de hablar. Yo estaba ahí solamente observando, escuchando, y tenía en mi cabeza esas palabras que acababa de decir mi papá apenas unos minutos atrás. Dios hará algo. Dios hará algo. Dios hará algo. Y entonces, cuando termina la conversación, yo recuerdo solamente cómo mi papá volteó y solamente puso su mirada en mis ojos, ¿verdad? Me volteó a ver y solamente él volvió a decir, Dios ha hecho algo. Dios ha hecho algo. Dios ha hecho algo. Hay cosas que quedan marcadas en el corazón. Y a mí eso se me quedó tan marcado en mi corazón. Porque yo vi desde adolescente, empecé a ver cómo Dios hace cosas. Y entonces empecé a aprender desde ahí, sin que hubiera tenido una lección acerca de la fe. Aprendí o empecé a aprender que la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Dios hace algo y Dios siempre hace algo y Dios hará algo y Dios sigue haciendo algo. Yo te animo a que si tú estás frente a lo que sea y tienes este llamado de Dios a volver a traer a tu corazón la fe que es necesaria y que te recuerde que Dios hará algo, lo pongas en tu corazón en este momento, porque Dios siempre hace lo que Él sabe que tú y yo necesitamos. La fe es certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo empecé a ver en el corazón de mi papá un corazón de fe, un hombre de fe que le creyó a Dios y que así vivió todos los días de su vida, desde ese momento hasta el último día de su vida. Te animo, sé un hombre de fe y ten en tu corazón la claridad de que la fe es la certeza de lo que se espera. Dios seguirá haciendo grandes cosas en tu vida. Bendiciones.